El TOC es multifactorial. Esto quiere decir que muchas variables diferentes actúan a la vez y causan el trastorno. Para empezar, la persona de por sí ya viene con una genética predisponente. Las personas con un familiar con TOC tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno. A lo anterior le unimos los factores neurobiológicos, que de forma muy resumida se refieren a las estructuras cerebrales que en las personas con TOC no funcionan adecuadamente. Junto a todo lo anterior, añadimos un factor más, el psicológico. Esto es, aprendizaje y estilos de pensamiento. Si una persona tiene vulnerabilidades a desarrollar un TOC y crece con unos padres que, desde pequeña, la obsesionaron con la limpieza y la pulcritud, puede suceder que esa persona desarrolle un trastorno obsesivo-compulsivo de contaminación, porque ha aprendido que la limpieza extrema es incuestionable.